Muy bueno, bienvenidos a todos una vez más. Ya les había contado antes, mi nombre es Florencia Viarnés, soy la directora de comunicación de Apia. Vamos a estar en esta tarde con un conversatorio con el licenciado Martín Navarro, quien ya está presente entre nosotros, y nadie mejor que nuestro presidente Rodolfo Gámez para introducirlo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar participando. Hoy tenemos la suerte de contar con Martín Navarro, que nos viene a traer un tema que en Apia estamos tocando mucho, que es el tema de inversiones y de comercio internacional, de comercio exterior, o sea que vamos a aprovechar para conocer temas que tienen que ver con la agencia, que muchas veces la tenemos de soslayo o sabemos que está o que hace algo, pero no estamos en conocimiento absoluto de qué nos puede aportar y en qué puede colaborar con nosotros y en qué podemos colaborar nosotros. Por ello, Martín Navarro accedió gustosamente a participar de este encuentro con nosotros y él va a hacer la presentación. Los que quieren ir haciendo preguntas, levantan la mano o por el chat. La idea es que esto sea lo más coloquial posible y que nos permita tener un conocimiento cabal y acabado de qué es la agencia. Martín Navarro es arquitecto de software. Había allí una persona o algunas que estaban en el tema. Es director de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Es ex investigador del Centro de Investigaciones Socioeconómicas de Buenos Aires, integrante del Espacio Atahualpa y de la Usina del Pensamiento, cofundador de la Agenda Argentina, integrante de la comisión Otra Economía es Posible, donde participan técnicos y académicos de todo el mundo. Así que bienvenido, Martín, y dale nomás. Bueno, primero que nada, saludos, gracias por la invitación, Rodolfo. Ya te lo dije el otro día cuando nos reunimos, es un honor para mí estar comunicándome con gran parte de lo que es la realidad del país, ¿no? Con la economía real. Me gusta mucho cuando suceden este tipo de charlas, lamentablemente por Zoom. Yo vengo saliendo hace un tiempito, me había olvidado un poco de Zoom, últimamente volví otra vez al Meet y al Zoom y esas cosas, pero bueno, también sirve para conectarnos de distintos lugares del país, hay que ver el lado positivo de estas herramientas. Pero bueno, como te decía, me parece muy interesante esta propuesta que me habías hecho y la explicación que me habían desarrollado sobre el funcionamiento de Apia y cómo de alguna manera esta articulación y esta generación de redes tiene que ver un poco con lo que se desarrolla en las políticas públicas, ¿no? Cómo entre lo público y lo privado se van articulando. Yo siempre digo que no hay un versus entre lo público y lo privado, parecería que a veces nos quieren hacer creer que hay una guerra entre el Estado y el sector privado y no es así. El Estado genera las condiciones, genera un poco lo que voy a hablar después, en esto de que necesitamos desarrollar un plan de país, necesitamos tener una guía, y ahí articulado con el desarrollo de todo lo que nosotros vivimos y ustedes viven desde sus empresas, desde sus emprendimientos, desde sus cooperativas, de distintos lugares, incluso de la investigación, que también tiene un rol muy importante ahí las universidades. Me parece que estamos en un contexto donde esa integración, donde cada uno aporta su saber y su conocimiento específico, hace que las cosas, por lo menos en el corto plazo, pero siempre pensando en un mediano y largo plazo, que es lo que nos cuesta muchas veces en Argentina pensar a 10 años, a 20 años, qué país nos imaginamos, qué industria nos imaginamos, qué parque industrial se imaginan ustedes de acá a 10, 15 años en este mundo tan complejo, pandémico, porque todavía seguimos en medio de una pandemia que todavía no está resuelta, y aún con la vacuna, el daño que ha generado, más allá de un sistema económico que no está funcionando bien en el mundo, la pandemia vino a agravarlo
y de alguna manera también, además de agravarlo, puso en evidencia aquellas desigualdades que hay entre los países, pero también ustedes lo pueden vivir seguramente en Argentina después de algunos años donde la economía retrocedió y la industria retrocedió, y las desigualdades que existen para desarrollarse no solamente fuera de Buenos Aires y de la capital, sino también dentro de Buenos Aires. Si uno recorre los distintos municipios, no es lo mismo desarrollarse en Vicente López que en Moreno, no es lo mismo estar en Lomas de Zamora que en San Martín, etc. Entonces, nada, quería contextualizar porque eso fue una de las charlas que tuve muy rica con Rodolfo hace unos días, de los cuales te agradezco porque uno aprende constantemente, digamos, de la visión que tiene Rodolfo sobre la economía, sobre la industria, sobre el desarrollo, y la verdad, bueno, espero estar hoy a la altura de la circunstancia, porque la verdad que a mí me hubiera gustado hoy escucharlo a Rodolfo y no que ustedes me escuchen a mí. Pero bueno, dicho esto, lo que podemos pasar, si a ustedes les parece, es a contarle un poco lo que es la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional. Para los que tienen un poco de años, saben que es lo que es la vieja Fundación Exportar. De hecho, en los papeles legales seguimos siendo la Fundación Exportar, o tiene un nombre parecido, y el nombre de fantasía es Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Y en los últimos tiempos lo que se agregó a este esquema de lo que era la Fundación Exportar, que tiene como principal objetivo, que es la promoción del comercio internacional, incorporar el tema de las inversiones, con lo cual también a partir de ahora la agencia, humildemente, no quiere decir que sea el monopolio de lo que sería el manejo de las inversiones, porque las inversiones pueden manejarse de la manera como corresponde, digamos, de la manera que les parezcan. Digamos, la idea de la agencia es empezar a articular todo lo que tiene que ver con la vinculación de las inversiones privadas locales y inversiones, digamos, también que vengan de otros lugares del mundo. Entonces, digamos, dicho esto, la agencia tenía como dos objetivos principales, que son la promoción del comercio internacional y, por otro lado, la promoción de las inversiones. ¿Cuáles de los instrumentos podemos pensar cuando hablamos de promoción del comercio internacional? Podemos verlo en dos de los instrumentos que tiene la agencia, dos herramientas que son fundamentales, que en esta época de pandemia nos ha generado un dolor de cabeza, porque es muy difícil entablar ferias internacionales virtuales. Digamos, las ferias tienen la razón de ser de ir a cada país a hacer la promoción de nuestros productos. La agencia participa, cuando digo la agencia es el país, y es a través de Cancillería, en más de 120 ferias en todo el mundo, con un sinfín, digamos, de distintas temáticas, como pueden ser desde alimentos, tecnología, economía del conocimiento, temas de industria pesada. Ustedes seguramente alguna vez habrán ido a alguna feria internacional. Este año, 2020 y 2021, hasta ahora se ha hecho una sola feria, se hicieron ferias hasta marzo, previo a la pandemia, pero después de la pandemia para acá se paralizó todo, y estamos a la espera y capacitándonos, y generando capacidades, que es otra de las cosas que después voy a mencionar, para que las empresas que vuelvan a insertarse otra vez en el mercado internacional no pierdan la gimnasia, y aquellos que están con algunas condiciones nosotros siempre decimos, con un potencial exportador, puedan ir preparándose para participar de esas ferias, porque si bien la feria parecería que uno va a exponer un producto, bueno, uno tiene que tener un objetivo muy claro de por qué va a una feria, qué debe llevar, qué objetivos tiene comerciales, y qué se tiene que traer de esa feria para seguir creciendo en términos de un proceso de internacionalización. Y la otra herramienta que también es muy importante, que tiene que ver con la promoción, son las rondas de negocio. Seguramente también muchos de ustedes alguna vez han participado en alguna ronda de negocio con algunos compradores de distintos lugares del mundo. Cuando vivíamos en la anterior normalidad, la agencia traía compradores de distintos lugares, hace una búsqueda de compradores de distintos lugares del país según el producto y según la inteligencia comercial que se haga sobre esos productos que uno quiere exportar. Se traen esos compradores y se sientan acá entre el comprador y el vendedor a negociar, y a partir de ahí pueden surgir
alguna acción de compra directa, o quedan las relaciones. Quiero decir que tanto la promoción de la feria como de la ronda de negocios, si bien muchas veces no puede terminar en una compra-venta, genera relaciones, genera ya participar en ámbitos con estas características, tanto sea como una feria como una ronda, para un importador de otro lugar del mundo, lo ve con buenos ojos porque lo ve como preparado en un proceso de internacionalización, y eso hace que las empresas vayan ganando esa gimnasia y saber cómo se tienen que parar en un mundo muy complejo, donde tienen un montón de situaciones que atender respecto a la exportación, que va desde la producción hasta la logística, hasta la instalación de un servicio de postventa, etcétera. Que después también eso lo quiero mencionar en algún momento, o si ustedes quieren hacerme preguntas, o Rodolfo, en el momento que vos lo creas necesario, me frenás y me preguntás. Pero además de estas dos herramientas, la agencia trabajó sobre dos portales muy importantes ahora que estamos desarrollando, ya están desarrollados y estamos promocionando a través de nuestras embajadas, y también dándolo a conocer a través de las cámaras empresarias y a través de algunos distintos lugares del Estado Nacional que lo ven con buenos ojos, y que pueden ellos articular a partir de sus políticas concretas. Es el Exporta Argentina, que lo que se quiere transformar de alguna manera es en la guía de la oferta exportable que tiene la Argentina, comunicado por supuesto con el TradeNet, que es el que tiene todas las reglas de negocio sobre las barreras arancelarias que uno podría conocer para saber si uno requiere exportar a un país, saber cuáles son las barreras que podrían llegar a tener, y el Exporta Argentina, que después les voy a pasar el link por el chat. Lo que tiene como novedoso es que cada uno puede armar su oferta ahí, cargarla, y saber que esa oferta exportable que se encuentra en esa página web puede ser tomada por la Cancillería, por cada embajada en cada lugar del mundo, y saber cuáles son los productos que hoy que de alguna manera tienen un potencial exportable o que están exportando. Ahora, Martín, una pregunta. Sí. Para entrar a esa guía, ¿se necesita algunos permisos, alguna gestión específica, o cualquier empresa que sienta que... No, cualquier empresa que tenga, que esté en un proceso de exportación, que digamos se le va a pedir seguramente el código arancelario, digo, hay alguna información que uno tiene que darle al sistema para cargarse, y que nada, tienen que tener esa característica. Es muy sencillo, y en tal caso, si alguna información que pide el sistema no puede ser resuelta por aquel que se quiere dar de alta, bueno, tiene una manera de pedir ayuda, y la idea igual este año es generar algunas capacitaciones sobre cómo darse de alta en el Exporta Argentina, con lo cual digo, están los dos mecanismos. Si uno tiene toda la información que requiere el sistema, desde el código arancelario, cuáles son los distintos, porque bueno, puede ser que varios productos, que una empresa tenga varios productos y tenga distintos códigos, con lo cual digo, son algunas cuestiones que son datos muy vinculados a los exportadores, y que tal vez alguien que está por exportar y quiera cargarle, pida cierta información, con lo cual uno no está familiarizado. Y ese es un rol también de la agencia, en sensibilizar, en generar capacitaciones. Si uno entra al YouTube, está el Exporta TV de la Agencia de Inversión y Comercio Internacional, con lo cual ahí van a encontrar mucha información y capacitaciones que se hicieron durante 2020, que está muy actualizado, y pueden obtener información gratuita sobre los distintos procesos que uno requiere para transformarse en una empresa que pueda exportar. La idea también, digamos, antes de pasar al Invest Argentina, que es el banco de proyectos de inversiones, es generar estas capacidades para que las empresas puedan sostenerse en el tiempo. El proceso de exportación no es sencillo, y sostenerse en un proceso exportador constante tampoco es fácil. Hoy a la mañana tenía una reunión en jefatura de gabinete, y estábamos charlando porque la idea es cómo facilitar y cómo de alguna manera achicar los procesos burocráticos que muchas veces recaen sobre las empresas y les va mucho tiempo
en poder ordenar todo lo que necesitan presentar para ser exportador, incluso para registrarse en un municipio para vender localmente. Con lo cual, digo, el Estado, en ese sentido, un Estado inteligente, no es que tiene que hacer la vista para otro lado o tener a alguien que le ayude en un trámite para no perder una venta o para no perder una habilitación, sino lo que tiene que es recoger, y a mí me gustaría recoger hoy de esta charla, Rodolfo, más allá de lo que pueden, de lo que hace cada uno, también entender cuáles son algunas dificultades que tienen, porque es importante que a partir de esas dificultades que ustedes tienen o a partir de esos problemas que viven día a día, nosotros podamos desde el Estado corregirlos. Eso no implica que cada empresa, cada región, cada industria tiene que cada vez ir perfeccionándose para, en un mundo competitivo, de alguna manera llegar a ser un producto internacional. Lo que no puede pasar es que la burocracia haga que un producto competitivo nosotros lo tornemos en no competitivo. Eso sería un error garrafal del Estado, pero que muchas veces en un Estado tan gigantesco y en un Estado que, yo no digo que hay que achicarlo, lo que tiene que ser tiene que ser un Estado inteligente que escuche y que corrija, y que al mismo tiempo vaya atendiendo las demandas de cada sector, tener mucha más dinámica en la respuesta, porque es un mundo donde el tiempo que pasa es difícil de recuperar y es muy difícil que muchas veces uno vuelva a recuperar un mercado si uno lo pierde, o entrar en un mercado, sobre todo cuando están en juego muchas distintas tipos de políticas, vuelvo a mencionarlo, desde la inversión, desde la logística, cómo uno accede al servicio de postventa. Bueno, hay muchas cuestiones que uno tiene que tener en cuenta, y en ese camino el Estado tiene que estar auxiliando y el sector privado estar preparado y con ganas también de generar, incorporar estas capacidades. Pasando a la parte de inversiones, Rodolfo, si me permitís, ahí sí, nosotros sí. También desarrollamos una herramienta para que tengan una idea. En Argentina no había nada en los últimos tiempos donde uno pueda buscar si uno tendría una buena idea o hay un grupo inversor que quiere invertir. No hay un lugar específico donde encontrar proyectos de inversión que estén consolidados y que uno tenga una lectura homogénea y estandarizada para que un inversor local o externo pueda tomar decisiones. Pero además de que no había un lugar donde uno podía encontrar estos proyectos de inversión, tampoco había información adicional para la toma de decisiones. Entonces, imaginémonos cualquiera de nosotros que quiere invertir en algo, lo que hace cuando compra una casa, va, averigua, ve cómo está el barrio, tiene información, pide información y va recabando información para después decidir si compra o no compra, o si invierte en algún proyecto. Bueno, los inversores tienen un proceso parecido, algunos son muy agresivos, pero más allá de eso, digo, cuando uno hace una búsqueda y nosotros vamos teniendo muchas reuniones con grupos inversores, lo primero que te piden es, más allá de saber cómo está la macro en Argentina, cuáles son las obras principales que se están haciendo en las distintas provincias, de infraestructura, cómo es la conectividad, si hay una empresa que se quiere instalar en una provincia, quieren saber si esa provincia tiene buenos hospitales, si tiene buenas rutas de acceso, si tiene salidas a puerto. Bueno, hay un montón de información que se requiere y que nosotros en esta etapa de gestión de la agencia estamos recabando para que al momento de un inversor tenga que tomar decisiones, no solamente tenga el proyecto de inversión, sino que también tenga información adicional que lo ayude a tomar una buena decisión o que por lo menos lo seduzca, porque muchas veces están sucediendo. Nosotros hablábamos ayer y hoy a la mañana también, ayer con el Ministerio de Obra Pública, donde va a ser una inversión pública impresionante en términos de infraestructura en todo el país, y eso es bueno que lo sepa un inversor privado que se va a instalar en cualquier municipio de alguna provincia, que sepa que al lado de su inversión va a haber una inversión pública donde el Estado va a estar apostando a que ese lugar se desarrolle. El conocimiento, perdóname, de parques industriales localizados también es importante. Bueno, esa es una de las tareas que tenemos que trabajar, porque esa información para nosotros es vital, que sepa un inversor
cómo es el mapa de los parques industriales, qué cuenta, qué puede encontrar ahí para complementarse y para asociarse incluso, porque a veces un grupo inversor o una inversión o un proyecto implica no solo entrar en un proyecto concreto, sino que también a veces implica a posterior una sociedad o un proyecto de comercialización conjunta. Tiene muchas formas y muchas facetas de desarrollo. Bueno, nosotros lo que hicimos, a partir de nuestro director de inversiones, que se llama Santiago Paz, por supuesto con la directiva de nuestro presidente ejecutivo, Juan Usandívaras, es empezar a ordenar y a generar algunas líneas de trabajo que se dividen en tres o cuatro, facetas muy claras. Una es tener un portal que empiece de alguna manera a ser la usina de esos proyectos y que se llama, y que ya tiene vida, y hay algunos proyectos ya colgados, que se llama investargentina.org.ar. Ahí van a encontrar los proyectos que se van cargando. Por ahora es incipiente, porque nosotros lo que también lo que se quiere transformar la agencia, y esta es la faceta 5 se quiere, es que en algún momento la agencia termine siendo un curador de proyectos de inversiones, y que a largo plazo ojalá nos terminemos convirtiendo en unas certificadoras de proyectos. Diga, bueno, este proyecto está certificado. Eso no implica que el proyecto después tenga éxito, ¿no? Lo que quiere decir es que el proyecto es medible, que es concreto, que existe esa empresa o esos grupos que cargan esos proyectos, ya sea, puede ser una SAPEN también, público-privada, que ese proyecto tenga un estándar de lectura para el inversor. Con lo cual, digo, entonces ahí tenemos el Invest Argentina, que se quiere transformar en el banco de proyectos de inversiones de la Argentina. Nosotros estamos orientados a los proyectos de inversión que están dentro de un rango que nosotros llamamos medianos y chicos. Los grandes van a ver a Alberto, lo van a ver a un gobernador, tienen otro tipo de tratos, Sí, claro. y a lo sumo después vienen a la agencia por un esquema de facilitación, si tienen alguna traba en aduana, si tienen alguna traba en IGJ, en el Ministerio de Empleo. Después, el gran inversor, pero ya decidió de otra manera, lo que pueden ser proyectos como una represa, o lo que es Vaca Muerta, o lo que es una gran mina de litio. Bueno, cuando hablamos de grandes, de miles de millones de dólares, no vienen a la agencia. Nosotros somos un poquito más humildes, pero bueno, lo que queremos de la agencia sí es generar una gimnasia, por lo menos, de nuestros empresarios, de nuestros funcionarios públicos, que de alguna manera nos pongamos a transformar los proyectos y las ideas que muchas veces tenemos, que son muy interesantes, transformarlos en proyectos de inversión, en aquellos que ameriten ser transformados en un proyecto de inversión. No todo idea puede ser un proyecto de inversión, pero el generar esta gimnasia también, aun cuando digan, mira, esto no, esto sí, bueno, es importante que vayamos teniéndolo para adelante. El otro esquema que planteamos desde la agencia, empezamos a armar diplomaturas para formular proyectos de inversión. El primero lo hicimos con el Ministerio Interior, después estamos hablando ahora con Obra Pública, estamos pensando en hacer otro con Turismo, estamos pensando en hacer otro con la Secretaría de Innovación Pública, para empezar a generar técnicos del sector privado o profesionales del sector privado que sepan formular proyectos de inversión. Entonces, quiero decir, nosotros armamos el banco de proyectos, pero también sabemos que hay que generar las condiciones y transmitir el conocimiento para que aquellos que tienen ese interés puedan y sepan cómo formular esos proyectos. Y además, como nosotros, y esto también es bueno decirlo, incorporamos la metodología que se utiliza para la Comunidad Europea, bueno, vamos a capacitarlos para que puedan y sepan formular ese tipo de proyectos. El otro esquema, que es un esquema interesante también, es de alguna manera empezar a desarrollar en algún momento algún programa que se llame Desafío Inversor, donde nosotros, a partir de algunas ideas concretas, la agencia ayude o ponga una persona o ponga un equipo a desarrollar ese proyecto de inversión. Entonces, estaríamos hablando de las tres facetas: el banco de proyectos,
por otro lado generar capacidades para que se sepan formular estos proyectos de inversión, y por otro lado que la agencia en algunos proyectos concretos podamos nosotros generar con las provincias, a través de las distintas agencias que tiene la provincia, que tienen las provincias, digamos, esto es bueno también saberlo, la agencia es una entidad nacional que depende de Cancillería, pero cada provincia tiene su agencia símil a la agencia nuestra. Por ejemplo, Córdoba tiene ProCórdoba, que depende del gobierno de Córdoba, Río Negro tiene otra, el Chaco tiene 2 direcciones, digamos, de alguna manera cada uno se hace cargo de las inversiones o del comercio internacional. Entonces nosotros ahí articulamos con ellos para poder bajar estas políticas. Nosotros no podemos bajar directamente a un municipio, ni tampoco, digamos, deberíamos ver cómo podríamos después articular con APIA, como para hacer algunas capacitaciones o algún otro tipo, digamos, de desarrollo. Sí, Pero nosotros... eso te iba a proponer específicamente, que nosotros también podemos contigo armar alguna cuestión que facilite el armado de proyectos. Me parece Sí, espectacular. por supuesto, digo, ahí lo que podríamos hacer después, bueno, pero eso lo quería dejar para una fase un poquito más, quería terminar de explicar lo de la agencia y después pasamos a ver cómo nos podemos articular o en esta charla con el resto, digamos, del público, ver cómo acercar la agencia a cada instancia sin pasar por encima de ninguna institución, que lo bueno también de esta etapa es poder darle capilaridad a este tipo de políticas, que a veces pasa que un organismo digamos, hace la tarea de otro organismo, entonces empezamos a tener algunos choques y es importante, digamos, que cada uno aporte lo suyo desde su lugar. Para terminar lo de lo que es el tema de inversiones, está este programa que es importante para nosotros porque también empieza a generar una gimnasia con algunos actores que es muy importante, como puede ser el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, como puede ser ARSAT o mismo el Ministerio de Defensa, poder ir encontrando también algunos actores de gran porte que también se puedan sumar a este tipo de programas que tienen que ver con el desafío inversor. Otro tema que es muy importante, que nosotros desarrollamos el año pasado, producto, y le dimos mucha vehemencia al desarrollo, tuvo que ver también con el programa que se llama el Desafío Exportador. El Desafío Exportador tiene como objetivo, de alguna manera, formar técnicos del sector privado, sobre todo, y algunos del sector público, que sepan formular proyectos de internacionalización. Lo que se hace es generar, a través de las provincias, que ellos seleccionen técnicos que tengan capacidades para, sobre todo si tienen algunas especialidades vinculadas al comercio exterior o al tema, o que estén ligados a la administración de proyectos, que se formen y que se nivelen para poder formular proyectos de internacionalización. Una vez que eso se selecciona por las distintas provincias, y tenemos alrededor de 200 técnicos por todo el país, el paso siguiente es seleccionar empresas que tengan la capacidad o tengan un potencial exportador para que cada uno de estos técnicos pueda generar un diagnóstico hasta 5 empresas por técnico y a posterior generar un proceso de internacionalización. ¿Qué es lo que nosotros queremos generar con esto? Es generar capacidades en las provincias para desarrollar empresas, pymes, cooperativas y emprendedores que sepan formular y que sepan qué es la cosa de la exportación. Con una persona que tenga esa capacidad de conocimiento y un seguimiento no solamente de la agencia, sino un seguimiento también de la agencia local provincial. Ese trabajo es fundamental porque a partir de generar ese esquema de trabajo, el paso siguiente es que las empresas empiezan a armar un departamento de internacionalización o de exportación o de comercio exterior, donde empiezan a formar, aparte de su equipo, para que tenga una mirada internacional. No es lo mismo, y ahí se dan cuenta que no es lo mismo el comercio interno, el mercado interno, el poder desarrollarse en el mercado interno, que en el mercado internacional. Con lo cual, este proceso, que dura alrededor de 18 meses, es importante porque va generando las condiciones y va dejando esas capacidades, que es un poco el interés de la agencia y de la Cancillería, en que queden en cada empresa y en cada provincia, que los técnicos sean de la provincia y que las empresas sean de las provincias y que además sean elegidos por ellos. Ellos
Digamos, nosotros siempre decimos, cada provincia sabe cuál es el potencial y cuáles son las empresas que tienen que desarrollarse. Y en el caso de que alguna quede afuera, siempre tiene hay algún mecanismo para que lleguen a través de la agencia para poder también incluirlas en algún momento en ese proceso. Otros dos proyectos que tenemos que son importantes, dos programas que yo creo que van a dar mucho resultado, porque son dos fenómenos que yo creo que vinieron para quedarse y que van a ser una nueva forma de desarrollo. Y creo que cuando hablaba con vos, Rodolfo, hace unos días, vos también esbozaste parte de ese modelo de trabajo, y creo que el rol de los parques industriales y además la red de parques industriales también tiene esta misma visión. Van a ver que tiene que ver con programas que se van a complementar y que tiene que ver con el asociativismo exportador. Nosotros vamos a lanzar un programa que va a potenciar no solamente en lo que puede ser una cadena de valor, sino en generar volumen sobre procesos de asociativismo que tengan la posibilidad de exportar. Esto se va a financiar, va a tener un proceso muy parecido a lo que es el desafío exportador. Va a haber un técnico que va a estar trabajando con ese consorcio exportador, ese asociativismo exportador, y que de alguna manera haga un seguimiento para ver cuáles son los esquemas de articulación que tiene que ver entre los distintos actores. La idea es que sea entre 5 a 8 pymes o entre 5 y 8 cooperativas, como para dar, generalmente se utiliza para potenciar una cadena de valor o en otro caso para generar volumen. Un ejemplo clásico es la miel. Hay muchas federaciones de miel, de cooperativas y de pymes que se han montado en este esquema de consorcio, donde generan volumen para poder exportar, porque si no, por sí solos sería un volumen marginal, y que muchas veces un exportador, un importador de otro país, lo que necesita es volumen para poder hacer, para que sea negocio además, ¿no? Entonces, el esquema del asociativismo exportador es un programa muy importante, lo vamos a vincular a través de INAES, a través del Banco Nación, a través del ICBC, a través de la CEPIME. Bueno, van a participar desarrollo social, bueno, ahora estoy hablando con el Ministerio de Agricultura. Bueno, estamos hablando con varios actores que tienen que participar y fomentar este tipo de procesos, porque yo creo que es un proceso que viene para quedarse, y tenemos que de alguna manera hacer escuela en el tema del asociativismo. No es fácil, no es fácil, porque ustedes lo saben, a veces generar empresas con socios, ya tener una relación con los socios cercanos es difícil muchas veces, sobre todo cuando hay intereses y dinero de por medio. Imagínense cuando juntamos a 8 empresas que tienen un proceso exportador donde todos se tienen que poner de acuerdo, y ahí un poco el rol de este técnico, de este programa, es poner una especie de gerente, no que esté por encima de las empresas, sino que articule y ayude a desarrollar este tipo de programas. Que para mí es un camino que hay que transitar, aunque sea difícil, pero me da la sensación que si nosotros queremos ser competitivos en el mundo, generar escala, generar valor agregado, no alcanza muchas veces con aquellas pequeñas empresas. Las grandes empresas ya lo hacen, y las pequeñas empresas tienen que juntarse, asociarse, buscar caminos comunes para poder llegar a mercados internacionales, a veces pensando en mercados cercanos. Estamos hablando, muchas veces yo recomiendo, y seguramente también la otra vez me lo decía Rodolfo, arrancar por Mercosur, ALADI, los países vecinos, es una buena manera de empezar a hacer inteligencia comercial, a ver cómo los productos y lo que desarrolla cada uno puede tener un camino. Y bueno, se aparecen después procesos donde uno ya está sólido en esas exportaciones, bueno, se puede animar a ir un poquito más lejos, sobre todo cuando uno tiene productos donde requiere un servicio de postventa. Si es maquinaria, imagínense, ha pasado en la época que exportábamos maquinaria agrícola y uno la vende a Ucrania y se le rompe el tractor en Ucrania y te llaman y te hablan en ucraniano, y uno no entiende nada, y que además te dicen, bueno, yo lo necesito resolver, y que tenés que viajar a Ucrania, y si no tenés que tener a alguien allá que haga ese servicio. Bueno, esas cosas que parecen una pavada son los que muchas veces traban ciertas exportaciones, con lo cual es un tema el servicio de postventa a resolver, como para trabajar en otros lugares del mundo, incorporar
uno a veces dice, está bien, el lenguaje no es algo determinante, pero en términos generales muchas veces se toman las decisiones por muchas cosas, y una de ellas a veces es el idioma, muchas veces es la cercanía, saber que si se rompe una máquina al otro día, o por lo menos en 48 horas, tenés un técnico que está ahí resolviéndote el problema, y si no generaste las capacitaciones en ese país donde vos exportaste, y que haya alguien que vaya a por lo menos hacer un diagnóstico y tener un seguimiento con el cliente, porque lo que uno quiere es que el cliente se vuelva a comprar, y que uno pueda seguir haciendo negocios con esos lugares del mundo, y muchas veces que también el boca a boca de un exportador, de un importador de otro lugar del mundo, en ferias y en esas cosas, suma. Entonces, es un trabajo arduo que hay que desarrollar. Y otro programa que estamos haciendo, que lo hemos charlado muchas veces con Ada, que es las mujeres argentinas al mundo, porque antes llamaban mujeres exportadoras, es argentinas al mundo. Ahí tenía una pregunta precisamente de Ada. Ajá. Viene bien que hables porque me preguntaba si había líneas para sí, empresas. bueno, lo que estamos haciendo, porque es un tema que nosotros, es un programa que tenía la agencia, que en la gestión anterior tenía como parámetros internacionales que no tenían muchas veces que ver con lo que sucede en Argentina. No quiere decir que esos parámetros estuvieran mal, pero que deberían por lo menos asimilarse y ordenarse con las vivencias que tienen las empresarias argentinas, las cooperativistas argentinas, las emprendedoras argentinas. Con lo cual, lo que hicimos, y sé que tardó un poco más de lo que nosotros queríamos, pero creo que va a quedar una herramienta muy potente, fue ir ministerio por ministerio, y por supuesto con el aval del Ministerio de la Mujer, que es el que nosotros usamos hoy de guía, que es empezar a incorporar cuál es de alguna manera, cuando nosotros reconocemos a una empresaria mujer, o a una empresa que está gerenciada por mujeres, o digamos, la masa societaria está mayoritariamente integrada de mujeres. Bueno, tenemos que ver cómo identificamos a digamos, a esa empresa para poder asignarle beneficios, si se quiere, a través de la Argentinas al mundo. Y bueno, estamos en eso. Creo que en estas próximas 2 semanas lo estamos cerrando, porque ya hubo un ultimátum del presidente de la agencia y del canciller, como para ya darle vida a este programa. Y el programa tiene como objetivos darle beneficios concretos. En primera instancia, uno de los beneficios que estamos estudiando es que aquellas empresas gerenciadas por mujeres, o que tengan masa societaria mayoritaria mujeres, y que tengan o que también estamos generando ahora empresas que apliquen buenas políticas de género, porque tal vez hay empresas que están lideradas por hombres, pero donde tienen un esquema de política de género bueno, también es bueno premiar ese tipo de cosas. Y la idea es que puedan tener beneficios concretos para las ferias internacionales. Por ejemplo, que tengan un descuento de más del 60%, donde la agencia le cubre este esquema. Lo mismo tener rondas especiales para las empresas de mujeres, donde vamos a priorizar que las que participen de esas rondas sean estas empresas que estén bajo que cumplan estos parámetros. Poder ser partícipes de programas que van a ser de capacitaciones y de talleres específicos también para mujeres exportadoras, con lo cual, digamos, varias de las herramientas que tiene la agencia van a estar potenciadas y con cierta exclusividad para las mujeres empresarias. Con lo cual, digo, creo que ahí no solamente estamos en camino de otro también, de lo que yo decía, me llamaba antes. Yo creo que el asociativismo es una forma de trabajo que viene para quedarse, y que va a ser una forma de generar escala, y creo que darle el lugar y los lugares digamos, de acceso a las empresas que están lideradas por mujeres también es algo que viene para irrumpir. Y muchas veces, yo digo, nos encontramos con aquellas empresas lideradas por mujeres y por hombres en el mismo segmento de la industria, y te puedo asegurar que algunas notas diferencias, y generalmente las que están mejores administradas
son las que gerencian las mujeres. Lamento decirlo que soy hombre, pero he encontrado ese tipo de cosas que donde sí, bueno, son mucho más prolijas para muchas cuestiones, sobre todo con empresas medianas, chicas, digo, y en las grandes, digamos, las grandes empresas tienen ya, digo, segmento de comercio exterior, tienen un sistema de... Las grandes empresas tienen otro funcionamiento. Estamos hablando de medianas para abajo, que también, bueno, y eso es algo a tener en cuenta como aprendizaje. Así que en ese sentido, también, bueno, acceso a crédito, mejoras en las tasas, digamos, aquellas, bueno, por supuesto, la carga en el Inves Argentina, en el Export Argentina, digamos, todos los accesos que puedan tener, los beneficios van a estar disponibles y después van a estar mucho más claros una vez que el programa se lance. Hoy tuvimos una reunión donde hubo una presión fuerte para que lo terminemos de cerrar el programa y por supuesto, bueno, contar con el financiamiento adecuado para después poder cumplir, porque digamos, todo programa tiene que tener después una contraparte que al momento de que se lance uno pueda contar con el financiamiento adecuado. Justo había ahí una pregunta de María Jesús Peralta que decía, fundamentalmente, si hay una fecha estimada o recién están en la fase de proyectos. Sobre el programa entiendo que debería lanzarse los primeros días de abril, el programa Argentinas al Mundo. Estamos en la última ronda de ajustar, sobre todo, cómo parametrizar, porque lo difícil muchas veces, yo estudio la economía popular también, y una de las cuestiones que nos resultó dificultoso, no porque sea muy complejo, o sea, un algoritmo matemático que sea muy complejo, sino por cómo nos ponemos de acuerdo en cómo uno caracteriza a una empresa liderada por mujeres. Y nosotros creemos que eso lo definan las funcionarias y las empresarias. Hemos también hablado con las cámaras empresarias y queremos que lo definan ellas. Yo no me animaría a definir eso. Mirá, Porque... nosotros, perdóname, tenemos parques liderados por mujeres y tenemos, que yo algo te comenté, creo, una comisión que es la industria con mirada de mujer, que seguramente te pueden aportar mucho en cuanto a ayudarte a darle forma a este proyecto, porque la verdad que es interesante lo que está diciendo, muy interesante. Sí, bueno, estamos a tiempo todavía para armar esa reunión antes de abril y siempre, digamos, también una de las cosas que uno tiene que aprender, y que el otro día hablábamos en un almuerzo bastante extendido con el presidente de la agencia, que uno tiene que estar preparado para que las políticas no pueden ser rígidas. En este tiempo de pandemia, en un tiempo donde el mundo cambia constantemente, uno no quiere decir que esto salga uno como un bombero loco, pero sí tiene que tener la capacidad, el Estado y la gestión de poder ir adaptándose a los distintos cambios y a las distintas demandas que nos esperan no solamente del mundo empresarial vinculado a la mujer, sino también de este nuevo emergente como es la economía popular que viene a instalarse como parte de la solución. Y me parece que ahí es otro esquema que por fuera de la agencia, que sería muy interesante que en algún momento podamos charlar, Rodolfo, con todos ustedes, de cómo incorporar a la economía popular a los parques industriales. ¿Cómo podemos hacer? Porque si nosotros hablamos de exportaciones, hablamos del desarrollo productivo, y esto pasa a un plan de país, ¿no? Que es parte de lo que habíamos charlado, de lo que habíamos acordado con Flor. Cuando hablamos de un plan de país implica que uno no puede desarrollar un país con el 50% de pobres o de personas precarizadas, o con el 50% de tu PEA que está por fuera de lo que es el desarrollo, digamos, industrial. Uno tiene que incorporar y tiene que ser creativo para poder incorporar a los otros 6 millones o 7 millones de trabajadores y trabajadoras a un esquema productivo. Y porque además hoy lo están haciendo de una manera por fuera y sin el reconocimiento del Estado, y muchas veces bajo la regencia de un mercado que lo que busca es generar rentabilidad en aquellos lugares donde puede hacerlo, y muchas veces te encontrás con talleres textiles que
trabajan para grandes marcas o cosas por el estilo. Bueno, eso hay que no que generar una ruptura total, sino ponerlo sobre la mesa y que ese taller siga trabajando para esa marca o siga desarrollándose, pero de una manera virtuosa, donde crezca ese trabajador y esa cooperativa y esa trabajadora en un esquema de un rompecabezas, que ahí con Flor nos reíamos porque yo se lo escribí mal y quedó así, pero digo, uno tiene que ir irremediablemente a armar un rompecabezas productivo donde cada uno aporte lo suyo. Las pymes, las cooperativas, la economía popular, y me parece que es la única manera de que nosotros podamos desarrollar un plan de país a largo plazo que sea sostenible. Digamos, los parques industriales, el desarrollo, digamos, del asociativismo, la generación, digamos, también de esquemas de financiamiento que ustedes puedan acceder directamente sin que eso les vaya la vida en la devolución de ese financiamiento que uno a veces requiere para apalancarse y poder dar la vuelta no solamente en el mercado interno, sino en el caso de que uno quisiera exportar. Imagínense en las exportaciones, y es una de las cosas que estamos trabajando con el Vice, con Banco Nación, con Banco Provincia, con el Banco Ciudad, con todos los bancos, la idea es trabajarlo, que es cómo generar esquemas de prefinanciación con cierto esquema de seguridad que al exportador, al momento de generar esa exportación, que va a cobrar a 90 días o a 60 días muchas veces, porque cobra cuando llega la mercadería a destino, bueno, uno no puede estar 60 días sin cobrar. Entonces, el prefinanciamiento muchas veces sirve para generar ese círculo de seguir uno produciendo y poder seguir vendiendo, aun cuando no recibió su paga por lo que exportó. Y ahí el Estado tiene que estar prestando una atención para generar esos esquemas de prefinanciamiento que le pueda generar el menor dolor de cabeza posible, y es más, no debería existir ese dolor de cabeza, sino que el Estado tendría que estar muy atento a ese esquema para aquellas empresas que quieren empezar a generar un proceso de internacionalización. Así que bueno, yo creo que más o menos, bueno, algo importante también, antes de que pasemos a las preguntas, tampoco lo quiero hacer muy largo, es que la agencia pasó a depender de Cancillería, y uno de los trabajos importantes que nosotros hacemos de Cancillería es la inteligencia comercial que hacemos a través de las embajadas. Eso es importante para las empresas que quieran desarrollarse en algún mercado. Muchas veces una empresa chica que quiera desembarcar, incluso en Uruguay, es difícil hacer un estudio de mercado en Uruguay o saber cuáles son las condiciones. Entonces, la agencia en ese sentido y la Cancillería presta ese servicio para poder acercar ese tipo de información y ese tipo de datos, sobre todo para la toma de decisión y para que un empresario que va a desembarcar en un país, en un mercado, tenga las mejores herramientas. Incluso cuando hay una demanda concreta de un mercado, que muchas veces pasa que hoy muchas veces funcionamos por demanda, no tanto por ir a ofrecer nuestros productos, sino que alguien en un país dice, bueno, en Argentina venden tal cosa, entonces lo solicitan, y muchas veces ese empresario que se ve ante una solicitud de un producto a exportar, desconoce el lugar a donde va a exportar. Es bueno que sepan que la agencia está para asesorarlos, para acompañarlos. Nosotros venimos haciendo también un trabajo muy articulado con la aduana, con IGJ, con ANMAT, con los distintos ministerios, para que ante cualquier situación que nosotros podamos ver que se requiera de destrabar y facilitar ese esquema y hacerlo mucho más fácil, y que eso después se transforme en alguna política, por supuesto, es un poco el rol de la agencia. Sobre todo lo que tiene que ver con la promoción del comercio internacional y con la promoción de las inversiones. Ahí Hugo quiere hacer una pregunta, me parece. Sí, no, sí, yo una cosita, Hugo, dame un minutito que le quiero informar. Nosotros hicimos una encuesta cuando hicimos la convocatoria y resultó que le preguntamos si exporta en este momento y el 80% de los que están en la sala y los que se han notado dijeron que no, pero que les gustaría exportar. Y conoce la agencia de inversiones, un 50% dijo que no la conoce, o sea que hay más gente que la conoce, pero que todavía no está exportando. Buen dato, dale, muy buen dato.
Sí, bueno, un gran gusto escuchar la intervención, Martín. Yo estoy colaborando en APIA en los temas internacionales, justamente. Estoy a cargo de la Cátedra Sur-Sur, que es un acuerdo entre el Rectorado de la Universidad de Buenos Aires y las Naciones Unidas, y que tiene que ver con este tema de la vinculación del sur con el sur, ¿no? Bueno, y además estoy en el Consejo Económico y Social. Pero lo que quiero comentarte es lo siguiente. Mira, yo estuve 14 años de embajador y la mayoría del tiempo estuve a cargo de integración productiva. La gran discusión con Elizondo, que estaba en exportar, era cómo era posible que exportar, y en este caso la agencia, se transforme en la gran bisagra que no existe. Es sustantivo que la pequeña y mediana, que las cooperativas, que el conjunto del sector productivo y los parques industriales tengan la herramienta para comunicarse, para asociarse, para generar las cadenas de valor, todas las cuestiones que planteaste. Por lo tanto, a mí me parece que la gran conclusión, o una de las grandes conclusiones, es destacar la existencia de la agencia y de qué manera APIA puede jugar un rol concreto. Ustedes habrán estado conversando seguramente con Rodolfo, pero aquí no solo en la búsqueda de la asociatividad potencial con los parques industriales que están distribuidos en el mundo entero y con los cuales no hay contacto, porque no hay no hay una organización que represente a los parques, pero sin embargo están los productores pequeños, medianos, grandes, está el territorio. Entonces, yo solamente lo que quiero puntualizar es que la relación con la agencia de ninguna manera puede pasar por una actividad, digamos, informativa. Tenemos que encontrar la manera de construir una vinculación estable donde todo el conjunto de los sectores, por eso ofrezco también la vinculación de la Cátedra Sur-Sur, además de digamos, todos los sectores tienen que encontrar en la agencia la oportunidad de llegar al mundo que en la pandemia va a ser cada día más complejo y va a haber que utilizar la tecnología, lo digital, para poder comunicarse con el mundo. Entonces, lo de la agencia es sustantivo, no es el aplauso a una intervención, es el destacar, digamos, efectivamente lo que transmitiste y cómo podemos contribuir a generar esa alianza entre nosotros para poder apuntar a la alianza para afuera. Rodolfo, no sé si querés que promovamos la intervención del resto de los participantes y después hago un cierre con lo que voy tomando me parece central lo que dice Hugo, pero si querés que otros agreguen algo más o voy contestando uno a uno, ¿cómo prefieren ustedes? No, me parece que lo de Hugo da pie para un cierre. Yo tengo alguna pregunta que me llegó. Bueno, acá me dicen, ¿qué le dirías a una persona que cree que puede exportar, pero que nunca exportó? ¿Qué consejo le darías de arranque o cómo la agencia puede, algo dijiste, ¿no? Pero clarificar cómo puede ayudarlo en el primer proceso de exportación? Bueno, perfecto. Bueno, entonces voy generando una especie de cierre, perfecto. Viniendo lo que decía Hugo, yo comparto, y bueno, vos la experiencia que has tenido como embajador o en las embajadas donde has trabajado, digamos, es central porque ahí gran parte de nuestro camino y de nuestra inteligencia comercial y nuestros procesos de seducción se da a través de nuestras embajadas. Por eso es importante que la agencia haya vuelto a la Cancillería, porque sin ese trabajo que hacen las embajadas sería imposible poder traducir todas las herramientas que tenemos como para realizar
no solamente las ferias cuando lo hacemos en los países de origen, donde la embajada es de vital ayuda, sino también para generar las rondas de negocio, para generar las misiones comerciales. Bueno, la embajada es nuestra principal herramienta muchas veces en el esquema de promoción. Dicho esto, está clarísimo que la agencia tiene una acción muy importante para poder materializar, si se quiere de alguna manera, lo que tiene que ver con la apertura de mercados, pero también con generar las capacidades. Yo vuelvo a insistir, y esto lo ato a lo que decía, a la pregunta que me hacías última, Rodolfo. La mejor manera de poder desarrollarnos y ser constante en el tiempo es tener las capacidades y el conocimiento específico para poder sostenernos en el tiempo y para poder saber de qué viene la exportación, de qué significa tener un esquema y un proceso para llegar a un mercado internacional. Y esto requiere de conocer primero el destino y qué es lo que requieren de ese producto que uno va a desarrollar. Con lo cual, previo a desembarcarse en un mundo de las exportaciones, uno tiene que tener un conocimiento de cuáles son aquellos mercados en los cuales ese producto podría tener una llegada y una aceptación, y saber que el trabajo es de largo plazo, ¿no? Y muchas veces escuchar, cuando uno hace un proceso de exportación, saber qué es lo que está esperando el cliente del otro lado del mundo. No solamente cerrarse a lo que uno desarrolla y pensar que ahí está acabado el tema, que uno dice, bueno, yo tengo este esquema o este proceso o este producto, y ese producto, así como está, se va a colocar en el mundo. Muchas veces uno tiene que hacer adaptaciones, muchas veces uno tiene que incorporar certificaciones, incorporar procesos de calidad. Si uno es sustentable, no es que a uno le van a creer en el mundo porque le ponga una etiqueta sustentable que uno es sustentable, sino tiene que certificarse para eso, ir a certificadoras internacionales que tienen un dinero que cuesta muchas veces mucho dinero. La agencia está pensando en cómo ayudar, no solamente, y no como la agencia sola, nosotros estamos hablando con desarrollo productivo, estamos hablando también con el Ministerio de Innovación, para de alguna manera también apoyar ese tipo de cosas. Y otro de los procesos importantes, en esto que mencionaba Hugo, es, por ejemplo, cómo nosotros llegamos a vidrieras internacionales, sobre todo en las medianas y grandes empresas que tienen la manera de responder. Es cómo llegar a lugares como Alibaba, cómo llegas a Amazon, cómo llegas a los distintos mercados libres que están en América Latina. Más allá de que uno después le pueda gustar más o menos los procesos de esas empresas, pero gran parte del comercio pasa por ahí, más allá de los comercios comunes. Es un valor agregado que una empresa esté en Alibaba y que haya una política, no solamente del empresario que toma la decisión de estar ahí, sino que el Estado Nacional sepa y la gestión sepa qué características tienen que tener para acceder a esos mercados. Y que sientan que está el apoyo de un Estado, y en este caso de la agencia también, para poder acceder a esos lugares. Muchas veces sostenerse en esos lugares es difícil, y el comercio internacional tiene mucho de lo que significa una política, que una de las cosas que ya había hablado en su momento con Florencia, de las cosas que quería hablar, pero bueno, el tiempo es tirano, que tiene que ver con las políticas de largo plazo. El comercio exterior tiene mucho de largo plazo, de seducción, de poder encontrar el socio correcto en el otro lugar del mundo, alguien que ayude a importar y hacer el seguimiento para poder sostenerse, encontrar esos importadores que tengan la misma característica, y encontrar del otro lado del mundo aquel que pueda ayudar a que ese proceso sea virtuoso y que se pueda sostener. Entonces, digo, yo le diría a aquellos que tienen que arrancar de entrada no es imposible, porque cuando yo vine a la agencia, vine un poco a eso, a hacer un poco de sensibilización a los sectores que a veces dudan de exportar. ¿Es fácil? No. ¿Es imposible? No. Con lo cual, digo, es un proceso a caminar,
y entender que uno se tiene que formar y tiene que generar procesos de asociativismo. Por eso digo que el asociativismo viene para quedarse, porque es importante encontrar socios internos que ayuden a generar capacidades para sostenerse en el tiempo. Y el otro gran tema es el financiamiento, cómo encontramos financiamiento y ayuda no solamente del Estado, sino del banco. Los bancos tienen que, por alguna vez, empezar a ayudar al desarrollo, y yo creo que se viene una etapa donde los bancos tienen que fomentar el proceso de desarrollo de las industrias, de los parques industriales, de las cooperativas. Tiene que haber un gran impulso para desarrollar ese tipo, pero con proyectos concretos y sólidos. Por eso es importante, no creo que Hugo me contradiga en eso, digo, pero el tema de generar las capacidades, digo, y a veces tener información concreta y buena información y saber cómo se hacen las cosas y los procesos ayuda a que cada paso que uno va dando sean sólidos. Para mí la relación, y esto lo digo para cerrar, Rodolfo y Hugo, desde ya, después pedirle el teléfono a Rodolfo y mantenemos, o nos volvemos a juntar. La agencia está abierta, no digo las 24 horas, pero bueno, no hay problema, me llaman cuando quieren, Ahí, para poder entablar una relación, digo, y yo siempre digo, me gusta ir de menor a mayor. No me gusta el proyecto tipo elefante, porque sabemos que es difícil después de transformar. Ir con algo humilde, y que eso nos vaya haciendo crecer, primero ir con una capacitación, después ir con un programa. Bueno, vayamos conociéndonos y haciendo cosas que sean en el principio alcanzables y medibles para ir después dando pasos con proyectos más grandes o con otras características, que yo entiendo a lo que va Hugo, y creo que la agencia, bueno, Marcelo había hecho un gran trabajo, Elizondo, Usandibar tiene mucho conocimiento también, yo no lo conocía, Juan, es un tucumano que tiene la verdad que una cabeza impresionante en términos de lo que es el comercio internacional y las inversiones. Y yo creo que si nos dejan estar hasta el 10 de diciembre de 2023, creo, 23, ¿no? sí, sí. Creo que vamos a dejar una agencia muy, muy importante, muy interesante. Así que, y por supuesto contamos con el aporte de ustedes, que tienen un conocimiento, nada, yo vuelvo a decir, digo, a nosotros, yo cada 2 semanas voy a ver una pyme, voy a ver una cooperativa, porque me gusta escuchar de primera mano cómo están pasando, qué problemáticas tienen, así exporten o no exporten, ¿eh? Yo voy a ver a todas y me interesa saber la problemática que tienen. Y sé que estamos en un momento muy difícil, estamos en un momento sumamente dificultoso para llegar a cubrir salarios, para poder abastecerse de los productos mínimos, de insumos. Estamos en una situación donde entiendo que ojalá lleguen las vacunas para mitad de año tener la mayor cantidad de la población vacunada y que la economía empiece a repuntar. Lo viene haciendo un gran trabajo Martín y Culfas en ese sentido, y ojalá que eso siga en ese camino y que podamos ponernos de pie. Yo sé que muchos quedaron en el camino y hay que ir a buscarlos de nuevo. Digo, el Estado no se puede desentender de eso, hay que ir a buscarlos. Y en eso ayúdennos ustedes desde los parques, de estas redes que tienen, para aquellos que han quedado en el camino, ir a buscarlos para que se pongan de pie y volver a producir, que es la única manera de generar trabajo, empleo, y que la gente viva dignamente. O sea, el proyecto de país tiene que ir para ese lado. Cierto, muy cierto lo que decís. Y ahí estamos para acompañarte. Creo que Alfredo Amigorena quería decir algo, me parece, ¿puede ser? Sí, bueno, en principio celebro y aplaudo mucho lo que tú dices, Martín. Hace rato que esperaba escuchar lo que vos decís, esperaba escuchar el regreso de la agencia de inversiones, o mejor dicho, exportar. Nosotros trabajamos bastante con Elizondo y con demás. También celebro mucho que esté de vuelta en Cancillería, porque yo soy Alfredo Amigorena, soy el vicepresidente global de Mercosur Asian Chamber of Commerce. Nosotros estamos en 21 países, de los cuales 10 son del sudeste asiático, reunidos en el ASEAN. Estamos en el Pacífico y estamos en Sudamérica. Y nuestro gran problema siempre fue tratar de explicarles al mundo asiático cómo es el mundo sudamericano y al mundo sudamericano cómo es el asiático. Es más, hasta tenemos cátedras en Argentina, en Indonesia, en Malasia, en Uruguay,
y próximamente en Filipinas para tratar de hacer eso. Y justamente queríamos, ya que nos entusiasmás tanto, o me entusiasmás por lo menos a mí tanto, como a Rodolfo, como a Hugo, como a todos los que están acá, ponernos a tu servicio con nuestra experiencia. Nosotros hace más de 10 años que estamos girando en estos mercados. Tenemos agentes en distintas partes, tenemos agentes en Filipinas, tenemos agentes en Vietnam, tenemos agentes en Singapur, conocemos el mercado, y nuestro gran problema es tratar de explicarle a las pymes, que son realmente nuestro objetivo. Yo creo que nuestra fuerza no está en los grandes, sí está en los grandes, pero si los argentinos logramos levantar todas nuestras queridas pymes, si logramos que la industria nacional vuelva a tener el orgullo que alguna vez tuvo y que yo recuerdo, vamos bien. Y creo que estamos en un buen camino. Me gusta mucho el concepto que lo podría sintetizar en la democratización de la producción, o sea, lograr que las pequeñas empresas puedan acceder, consorciadas, juntadas, logradas. Yo sé que a veces los pedidos que vienen del sudeste asiático asustan, porque de repente las cantidades asustan, pero tenemos la capacidad de asociarnos. Lo que pasa es que no nos conocemos. Apia es una iniciativa maravillosa de Rodolfo, que hace enhebrar todos los parques industriales que no se conocen entre sí, ni siquiera saben muchas veces lo que tienen adentro los parques industriales. Por eso esta etapa que vos propongás, Martín, de capacitar, de desarrollar, de informar, es fundamental. También el hecho de poder llevarlos, armar misiones comerciales inteligentes, no llevar un montón de gente a un lugar durante 4 días que no pasó nada, sino lo único que se hace es desplazar una masa de gente que piensa que fueron a una parte y realmente no ocurrió, sino con la previa, que es capacitarlos, que la empresa realmente se encuentre preparada para internacionalizar a ese mercado, y de ese mercado presentar a las empresas, y ahí sí, hacer el matching adecuado. Hoy tenemos el Zoom, que es fantástico. Yo vivo con el Zoom desde hace ya 10 años, pero esta vez explotó. Ya estamos hasta para ir al supermercado tengo que hacer un Zoom. Pero lo fantástico de esto es que nos permite preparar las cosas antes de que ocurran. Y desde ya, Martín, me pongo a disposición, mi equipo de Mercosur Asian Chamber of Commerce. También integro la cátedra Sur-Sur con Huguito, que es mi maestro, y con Rodolfo integro la Asociación de Parques Industriales, que es mi nuevo mejor amigo, don Rodolfo, que nos vimos una vez. Pero estas son las magias del Zoom. Bueno, quedo a tu disposición, Martín, no abundo más y no quito más espacio. Muy bien. Muy bien, muy bien. La verdad que es cierto lo que dice Alfredo, y nosotros además estamos, Martín, organizando la primera red mundial de parques industriales o de agrupamientos industriales, y la idea es armar encuentros de parque de empresas, vamos, porque el parque tiene sustento si la empresa es competitiva. Entonces, buscar la manera de que esa red permita los intercambios entre parques de distintos países, que muchas veces ni siquiera es competir, es a lo mejor armar una cadena de valor o transmitir experiencias o ese tipo de cosas. Así que también con ese tema te vamos a estar jorobando bastante. Perfecto, no sé si alguien más quería decir algo. Gracias por las palabras. Creo que el camino es ese, digamos, poder entender de alguna manera cómo ampliamos la base exportadora. Ustedes saben, y esto para cerrar, que la Argentina hace 12 años por lo menos que no movemos la aguja en términos de lo que es las exportaciones, y si bien en algún momento esa aguja se movió es porque la soja estuvo en valores récord, como en 2011, en 2010, y hace poquito también. Entonces ahí se mueve un poco, exportamos más, ¿no? En realidad venimos con una meseta y que es preocupante, y que tenemos que ampliar esa base exportadora. Yo creo en las dos cosas, en ampliar sobre las pymes, las cooperativas, sobre aquellos mercados más chicos, como decía Alfredo, y ahí hay que generar ese tipo de capacidades, no solamente para los dólares en sí, que son importantes para el desarrollo nuestro, para desendeudarnos, para no tener estos problemas todo el tiempo
que nos sofocan con el tema de las corridas cambiarias, con la deuda y ese tipo de cosas, sino que nosotros tenemos que genuinamente generar ese tipo de ingresos, pero también para instalar la marca país. Yo creo que Argentina tiene mucho para ofrecer y diversificarse en muchos aspectos. Es cierto que tal vez otro día podemos tener otra charla sobre un proyecto de país, el plan de país que requiere, a qué cosas vamos a apostar, qué cosas Argentina, digo, si uno analiza los países que ha crecido, han tomado decisiones importantes, sobre todo si uno analiza el caso de Corea, que se basó sobre, bueno, la industria automotriz, sobre la economía del conocimiento, sobre el tema de generar empresas para mineras. Bueno, ¿qué Argentina queremos nosotros? Donde vamos todo el país a apoyar sobre esas industrias, sobre esos servicios, y que otras industrias van a ser complementarias, que no quiere decir que estén rehenes de aquellos que uno apuesta para tener un país competitivo. Ser competitivo en todos es difícil. Es como que uno quisiera jugar bien al fútbol, cantar bien, no sé, hacer todo bien. Y es imposible. Uno sabe que tiene algunas cosas que hace bien, y Argentina algún día tiene que definir en qué cosas somos buenos, y en eso poner toda la carne al asador en el buen sentido, no para primarizar, sino para generar valor agregado, para generar trabajo, y que el resto de las cosas que son complementarias, que tal vez no sean tan competitivas, bueno, sean para el mercado interno o tengan un volumen mucho más pequeño o más esporádico. Y me parece que la cosa viene por ese lado, y me parece que de la riqueza que tienen los parques industriales y la charla que tuve con Rodolfo, que para mí fue muy nutritiva, es todo ese conocimiento, porque creo que en gran parte de lo que se desarrolla en esos ámbitos está un poco la razón de hacia dónde tiene que ir Argentina. Ahí creo que está un poco lo que uno sabe en qué somos realmente buenos y en qué otra cosa tenemos que seguir preparándonos, o tal vez no vamos a ser nunca competitivos. Digo, nosotros tenemos muy buenos programadores, pero yo apuesto a la economía del conocimiento con valor agregado. Nunca vamos a poder competir con India. India tiene decenas de programadores, y por más que nosotros tengamos buenos programadores, tenemos que ir al valor agregado, porque no vamos a competir nunca con esos países. Entonces, ¿cómo somos inteligentes en nuestras capacidades, que las tenemos? No somos ni los peores ni los mejores del mundo, pero tenemos capacidades. Lo demostró la industria de la salud en plena pandemia, que pudo readaptarse, que rápidamente se generaron muchos desarrollos de valor importante, digamos, con muchas capacidades. ¿Qué nos faltó? Escala. No tenemos escala. No tenemos una escala de decir, bueno, puedo llenarte un container de termómetros infrarrojos. Y no, hoy no puedo, pero tal vez en 20 años sí, o en 10 años van a apostar cuáles son las cosas con valor agregado. Y me parece que ese es un trabajo que nosotros tenemos que nutrirnos mucho de ustedes. Vuelvo a insistir, yo creo que mucha de esta información está ahí en los parques industriales, y creo que el Estado tiene que tomarla, tiene que ser por eso digo, es importante esta conexión, porque ustedes tienen una pata en la calle, en el campo, en el barrio, en el lugar ahí, a veces lo que a veces el Estado se desconecta muchas veces, o no llega totalmente, porque es difícil, porque se ha desmantelado los últimos 4 años. Si yo le dijera cómo quedó la agencia, y no es para llorar, quedamos con una deuda tremenda. Para que se den una idea, Tucumán 1, donde estaba la agencia, pagaba $36.000 por mes, era una locura. En 2 años pagamos los últimos 3 años hemos pagado más de $2 millones, pero hemos hecho 2 edificios. Y le pagamos a alguien, nos dejaron deudas Rodolfo, Sí. si me permitís, Rodolfo, decir unas palabras antes que me tengo que retirar, antes que termine la charla. Bueno, primero, Martín, quería felicitarte. Realmente excelente tu exposición. Y yo sí, me encantaría tenerte como vendedor en mi empresa. Realmente sos fabuloso. Si me quedo sin trabajo, te llamo. Sí, sin duda estás contratado. Pero no, yo lo que quería brevemente, bueno, un poco rectificando las palabras de Hugo, que se expresó muy bien con respecto a la necesidad de las pymes y dónde tenemos que apuntar, y la importancia de la agencia como puente, como vínculo, como puente, y donde también APIA, en este caso, podría llegar a ser a nivel nacional, porque está los parques industriales repartidos en todo el país, puede llegar
a cantidad de cientos, miles de pymes que tienen la posibilidad de algunas hacer una primera exportación y probar. Y yo brevemente quería comentar una experiencia, Martín, que yo, bueno, yo tengo una fábrica de papel y una metalúrgica. En la fábrica de papel hice la experiencia de instalarme en Paraguay, abrí una empresa en Paraguay, se llama Papelera Calipso, tuve que sacar la radicación en Paraguay, bueno, me instalé. Justo tuve la mala suerte de cuando me instalo comienza la pandemia. Así que fue un año difícil, nos estamos sosteniendo, convertimos, llevamos la bobina de papel que fabricamos en Argentina, la llevamos allá, a Paraguay, y la convertimos ahí, y desde ahí es más fácil a vez generar la venta. Lo que quiero decir con esto es que también ofrezco las instalaciones, tenemos una oficina, tenemos un galpón, una nave como de 1000 metros cuadrados ahora, pero con posibilidades de ampliarla al doble, para aquellas empresas donde quieren probar o necesitan introducir un producto y que necesiten enviar mercadería, que sepan que cuentan con un espacio, y esto lo hago a través de Apia, lo quiero hacer a través de Apia. Rodolfo, yo sé que vos este tema también para hoy conocés muy bien, cómo se maneja, y que a veces es necesario poner un primer pie, y para eso, bueno, ofrezco también esa posibilidad que sepan, y esto nos permite justamente, lo que nos permite Apia, es decir, a través de la comunicación, de esta unión que existe entre los parques industriales, de poder acercarle, bueno, propuestas a nuestros colegas, a nuestros compañeros, bueno, a todos los industriales, ¿no? Pymes. Así que más que nada, y que vos lo sepas también, porque es fundamental que la agencia, como puente también, el contacto con la embajada para poder generar ese vínculo también a las pymes con las ofertas que tengan, ¿no? Para conseguir la contraparte. Esto desde la embajada de la Cancillería lo suelen hacer muy bien. Así que nada, quería comentar esto para que quede como un dato y una posibilidad de oferta, de propuesta, ¿no? Perfecto. Nada más, Martín. Gracias. Gracias, Daniel. La verdad que, bueno, después le voy a pedir tu teléfono a Rodolfo, así que si me quedo sin laburo te llamo, eso por un lado. Y después sí, a ver, la gente, yo soy dos personas, vamos a pensarlo así. En lo que es la agencia, hay que buscar los mecanismos institucionales para que eso sea adecuado el camino que vayamos siguiendo, ¿no? Por eso es importante, lo vamos a hacer con Apia y ver cuál es el mecanismo que podamos llevar adelante. Después, en términos personales, yo soy, y se los digo con total cariño, soy un militante, y en lo que ustedes requieran como para hacer capacitaciones, charlas, acercamiento, nexos y cosas por el estilo, estoy a disposición. Yo ahí dejé mi correo. Por favor, vayan de a poquito, así no me hacen explotar la casilla de correo, pero estemos al contacto. Digo, la idea es que la agencia, y yo particularmente, con varios equipos, bueno, yo vengo trabajando mucho con Ada, bueno, con Rodolfo venimos charlando también, nosotros tenemos un contacto diario con los distintos ámbitos para hacer este tipo de cosas, para que las cuestiones funcionen. Tampoco quiero ser, digo, para que parezca un vendedor no quiero ser un encantador de serpientes, digo, en ese sentido, pero sí me parece que el tema de formular las cosas claras, de poder generar este tipo de incluso, yo lo llamo, digo, cuando a la primera vez que me invitó Felipe a ser parte de la agencia, él tenía dos cosas en la cabeza que yo había participado, y yo quería, antes de que Cristina diga que Alberto era el candidato del Frente de Todos, yo había estado pensando que Felipe podía ser un buen candidato, y habíamos trabajado en dos aspectos. Uno era la de ampliar la base exportadora. Irremediablemente tenemos que ampliar la base exportadora, más allá de potenciar al gran exportador, pero también lo que decía Alfredo, de ir a esas pymes, esas cooperativas que tienen capacidad también para exportar y que llevan muchas veces la marca país. Y el otro tema era sensibilizar. Nosotros, ¿cómo generamos un esquema de sensibilización en aquel que piensa que no puede exportar y que la exportación la ve lejísimo, y que la empieza a ver de otra manera, que se sienta que desde el momento cero puede generar un producto exportable? Después, la frutilla de la torta es la exportación.
pero si uno de entrada ya se prepara y genera esas condiciones, y el Estado está pensando y mirando en esos productos y en esas industrias que pueden exportar, bueno, se genera otro mecanismo que vuelvo a insistir, no siempre el éxito pasa por la primera exportación, sino por sostenerse, sino por encontrar un primer mercado, un primer diálogo, que a veces puede ser, no termina en una exportación, pero sí en una primera, en un primer presupuesto, en una primera presentación. Digo, hay cosas que son caminos que llevan mucho tiempo. Y tal vez algunos sean más cortos, pero digo, en general tenemos que también cambiar, y es una de las cosas que yo me quedé tranquilo cuando lo escuché a Rodolfo, que piensan en políticas de largo plazo. Entonces, para ser un país serio, como decimos muchas veces, o un país viable, tenemos que pensar en políticas de largo plazo que se sostengan sobre 3 puntos. Generar capacidades en las empresas, que además esas empresas puedan sostenerse en un mercado que los ayude, y después que haya un Estado inteligente para poder generar espacios del mercado interno y mercado externo. Digo, tampoco empezar con esta competencia entre el mercado interno y el mercado externo. Son las dos cosas. Es mercado interno y mercado externo. Son las dos cosas, no es o. Y esa también es una competencia que, bueno, necesitamos dólares, entonces ponemos todo nuestra libido y todo nuestro Estado para que exporten y nos olvidamos del mercado interno. No. Hay que diversificar, hay que generar, y tenemos las capacidades, y es el momento, es ahora. Me parece que más allá de la complejidad de la pandemia, es el momento para seguir transitando estos caminos. Y me parece que, y esto para cerrar, felicito a APIA y felicito todas las organizaciones que están vinculadas al territorio, a la cosa del día a día, a la cosa de la economía real, ¿no? Porque si bien hay otras cosas que están sobrevolando en otros ámbitos, la economía real es fundamental para sostener lo que viene para adelante. Así que bueno, no quiero ser mucho más extenso que eso. Les agradezco a todos. Te tenés que ir, nos dijiste que te tenés que ir. Sí, me tengo que ir. Te dejamos volar, seguimos acá esta mañana y estaría bueno, pero vos tenés otro compromiso. No, yo me comprometo que con tiempo, Rodolfo, y cuando quieran generamos otra charla, o me inviten a otra charla para yo escucharlos. Al revés, la próxima quiero escucharlos más a ustedes y llevarme también mucho. A mí me gusta más escuchar, aunque parezca mentira porque hablé un montón, ¿no? Ahora cuando salgo acá, porque yo vine a dar la charla desde una oficina que tengo en mi casa. Seguramente mi mujer me va a decir, no te gusta hablar, te escuché hablar a vos solo. Es mentira eso. Pero no, me gusta escucharlos, me pareció muy interesante lo que dijo Alfredo, lo que dijo Daniel, lo que dijo Hugo. Me hubiera gustado escuchar alguna intervención de Ada y también por supuesto tuya, Rodolfo. Y la verdad que es eso, me gustaría que hagamos una charla con este mismo, digamos, con esta misma cantidad de personas y que participen y escucharlos y que hablemos todo. A mí me gusta llevarme para la gestión, porque eso también es la manera que yo tengo que tenemos todos en la gestión de ajustar las cosas, ¿no? Uno está en la oficina y por eso también salgo bastante a ver cooperativas y pymes para que te zamarren y te digan, no, esto está mal, o el tema, ahí había leído por ahí el tema tributario, sí, tenemos que mejorar. Estamos trabajando, por ejemplo, ahora en el decreto país para que no nos alcance aquellos que vamos a hacer promoción. Porque si no, uno quiere más dólares, y entonces vos tenés que salir a promover tu producto y vas a una feria y te cobran el 30%, y la verdad que no está bueno. Por lo menos si vas a hacer la promoción para exportar. Entonces hay una atención del ministro de Economía y del secretario de Martín Guzmán y de Roberto Arias que van a atender este tema, porque para nosotros es central, si no es medio difícil hacer promoción con un impuesto, que yo entiendo cuál es la lógica del impuesto, que es cuidar los dólares, que los dólares que salgan sean inteligentes, y creo que la promoción es una manera inteligente de que después vuelvan a ingresar más dólares. Así que bueno, espero verlos pronto, y cuando quieras, Rodolfo, me gustaría escucharlo a todos, así Sí, llevarme un poco más de... te vamos a invitar, nosotros hacemos encuentros de parques por región y te vamos a invitar a que participes porque ahí obtenemos rica información también, encuentros que son talleres de los parques de las regiones y que nos cuentan por dónde van, qué les pasa, qué necesitan y en qué podemos ayudarlos. Así que sí, te vamos a estar. Gracias, Martín, la verdad que fue muy, muy bueno. Bueno, muchas gracias.
muy empático todo, es lo que a mí me gusta que sean estas charlas, porque si no, nos aburrimos todos, primero vos y después nosotros, y hacemos algo que es totalmente académico. A mí me gustan las cuestiones que sean así, de este tipo, y encuentro que vos también. Así que muchas gracias, la verdad que muchas gracias. Tu predisposición de primer momento fue excelente, y vamos a seguir en contacto. Y a todos los que participaron también, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Martín, Rodolfo, a todos. Excelente. Hasta luego. Cuando tengan el Hasta video luego. avisen, así lo puedo también ver y corregir algunas cosas que haya dicho mal o lo que sea. Saludos. Muchas gracias, Hasta Martín. luego, gracias. Muchas gracias.